Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ha sido un día duro en la redacción de soymotor.com y estoy convencido de que lo ha sido también la de cualquier medio de comunicación que hable sobre Fórmula 1, porque hoy hemos tenido el mayor bombazo informativo de toda la temporada. Y es que Nico Rosberg, de una forma repentina, súbita, ha anunciado su retirada de la Fórmula 1 tan solo 5 días después de ganar el Mundial. Me va a tocar a mí hacer este análisis de una noticia tan relevante en el campeonato porque tenemos a Antonio Lobato en Cuba, en la Titan Tropic, que está a punto de empezar. Y en lo personal, que quiero valorar que me asombra, ¿no?, que hay pilotos que con mi edad, con 31 años, ya abandonan la Fórmula 1 con un Mundial además ganado. Y yo creo que en el caso de Nico va a ser una noticia mala para la Fórmula 1. Lo primero porque nos quedamos sin esa rivalidad entre Hamilton y Rosberg, que para bien o para mal pues han copado los últimos 3 mundiales y nos han dado también momentos de tensión y de superación que creo que son positivos y creo que son interesantes y que tal vez, de haber continuado más tiempo, pues podría haberse convertido en una rivalidad quizás similar a aquella de Senna y Prost o tantas otras que han ocurrido a lo largo de la historia. Esa rivalidad se ha mostrado hasta el final, porque las palabras de Hamilton de despedida han tenido ese toque picante, ¿no? Ese toque mordaz que suele tener Hamilton y que demuestra esa tensión que se ha vivido durante todos estos años. Y decía: es la primera vez que ha ganado en 18 años, de ahí que no sea una sorpresa que haya decidido parar. Yo creo, Lewis, que no hacía falta decir esto porque lo primero, Nico sí ha ganado cosas, ha ganado la GP2, ha ganado la Fórmula BMW en Alemania y ha ganado antes del Mundial de Fórmula 1, por supuesto, y también ganó algún campeonato de karting. No hacía falta, le has ganado 2 mundiales con los mismos medios en Mercedes y él te ha ganado este último, no hay revancha. Pero ya habéis tenido las revanchas necesarias, ¿no? Yo creo que simplemente podíais haberle dicho adiós y desearle lo mejor. Y eso demuestra esa tensión que ha tenido que soportar Nico durante estos años. Seguro que ha sido mutua, seguro que el único que ha metido la presión no ha sido Hamilton, pero también nos ayuda a entender y a respetar más la decisión de Nico de dejarlo. Él dice que ha subido su montaña, que está en la cúspide y que no está dispuesto a soportar otra vez tanta presión, tanto sufrimiento como el que ha tenido que pasar en estas 11 temporadas de Fórmula 1 que ha disputado Nico hasta tomar esta decisión, hasta abandonar la Fórmula 1. Yo creo que es una lección sobre lo dura que es la Fórmula 1. Es tremendo que un piloto no sea capaz de disfrutar ni siquiera ganando, ¿no? Disfrutarlo tanto como para repetir. Él ha decidido no repetir y la verdad es que lo respetamos. Usain Bolt, cuando le han preguntado al respecto, dice que si ha conseguido sus objetivos, si ha logrado lo que él quería de la Fórmula 1, es lógico que abandone. Y yo creo que a eso hay que entenderlo. Es un año complicado de todos modos, me lo decía antes el maestro Raymond Blancafort, y es que además del abandono de Rosberg, se ha ido Volkswagen del Mundial de Rallys, se va Audi del Mundial de Resistencia e incluso en el Mundial de Resistencia también en Porsche, Marc Lieb y Romain Dumas, que son ganadores de Le Mans, pues dejan el equipo, ¿no? O sea que hay que reflexionar sobre ello, es el año de final de ganadores. Nico salda su historial en Fórmula 1 con 206 grandes premios, 23 victorias, 30 poles, 20 vueltas rápidas y ese ansiado mundial que tanto le ha costado de conseguir. No es el único campeón del mundo que se ha retirado nada más ganarlo, ¿no? Es el caso de Alain Prost, fue el último, se retiró en el 93, logrando su 4º título mundial y ya no volvió a correr como piloto oficial nunca más. Y antes estuvo Hawthorne, estuvo Stewart y estuvo también ya está, Hawthorne, Stewart, Prost y Nico, son 4 los únicos que lo han hecho en la historia. También Mansell se fue de la Fórmula 1 en el 92 después de ganar con Williams, pero luego hizo algunas carreras más en el 94 después de la triste desaparición de Ayrton Senna. En fin, yo creo que hay que desearle lo mejor a Nico, ha hecho cosas bonitas en la Fórmula 1, quizá no ha sido el piloto más espectacular, pero ha ganado un mundial a Hamilton que la verdad me parece algo extraordinario. Y luego también os digo una cosa, veremos si vuelve, no sería la primera vez que un campeón retirado pues decide volver. Niki Lauda, el propio Mansell y algunos otros que no vamos a extendernos aquí para contarlo. La cuestión está que ahora, y la segunda parte de esta noticia, y es inevitable que hablemos de ello, la guerra por la sucesión, la guerra por ocupar ese asiento en el equipo Mercedes, que es el más codiciado de toda la parrilla de salida. Hay muchos candidatos
porque de hecho prácticamente todos los pilotos lo son, menos Hamilton, que ya está dentro del equipo, porque todos quisieran ese asiento, es el más ansiado por todos. Hay varios tipos de pilotos que aspiran al asiento y pues me he permitido hacer un pequeño resumen de ellos. Los primeros son los de la cantera, hay que nombrarlos: Pascal Wehrlein y Esteban Ocon. Wehrlein ahora mismo no tiene asiento todavía en la Fórmula 1 confirmado, se habla mucho de que podría caer en Sauber, pero el caso es que no está firmado o no está anunciado en cualquier caso. Wehrlein tiene un problema, y es que tiene fama de ser un piloto difícil de tratar. Yo he hablado con muchos pilotos que han corrido contra él, con ingenieros que han trabajado con él, contra él, y no tienen los mejores informes sobre su personalidad, sobre su forma de ser. Y es un piloto rapidísimo y eso no lo discute nadie. También es verdad que el debut en Manor ha sido bueno o muy bueno, pero tampoco ha sido brillante. De hecho, pues el siguiente piloto del que vamos a hablar, Esteban Ocon, llegó a mediados de temporada o pasada el Ecuador y en algunos casos incluso le ha eclipsado. Ocon sí tiene asiento confirmado, va a correr en Force India en principio, si no le llama a la casa madre para ocupar un asiento en Mercedes. Veríamos también esto contractualmente cómo funciona, pero sinceramente no creo que fuera el mayor problema, dado que Mercedes provee motores a Force India. Es un piloto con muy poca experiencia y aunque ganó la GP3 y ha dado buenas muestras de talento, incluso ganó a Verstappen en la Fórmula 3 Euroseries, hay que recordar que iba con un coche del equipo Prema y así es un poquito más fácil. Yo sinceramente no creo que sean los máximos candidatos ahora mismo. Puede que me equivoque, puede que sea Wehrlein el elegido, pero no lo tengo claro. El siguiente grupo de pilotos del que habría que hablar es los que vienen de Red Bull. Primero es Verstappen, por supuesto. Él querría ir con los mejores, es probable que quisiera ir con los mejores, aunque la perspectiva de Red Bull para 2017 es bastante buena. Eso sí, yo creo que el contrato suyo va a ser de los más difíciles de romper sin haberlo leído. Puso mucha presión para tener un asiento en Red Bull, la consiguió, pero estoy convencido de que no le iba a salir gratis tener ese asiento, así que vamos a ver qué pasa con Verstappen. También es verdad que está en una buena posición en Red Bull, tiene el equipo a su alrededor. Sería duro dejar ahora mismo Red Bull. ¿Y qué hay de Ricciardo? Yo creo que Ricciardo tiene más motivos que Verstappen para irse. Primero, porque le ha ganado hasta ahora en clasificaciones y en puntos y en victorias, mientras han convivido en Red Bull, ha ganado Ricciardo. Y quizá ese es un buen momento para marcharse, porque la verdad es que el ambiente dentro del equipo, a pesar de que se escenifica bien, no es fácil, convivir con Verstappen no es fácil, lo sabemos porque ninguno de sus compañeros de equipo le ha parecido sencillo convivir con él. Primero porque es buenísimo y eso siempre lo pone las cosas difíciles, y luego porque su entorno es incisivo, vamos a decirlo así, y eso es algo que he podido ver y que he podido olfatear incluso en Fórmula 1. Y Ricciardo pues evidentemente no lo estará pasando muy bien ahora mismo al lado de Verstappen, y veríamos qué pasa el año que viene con un Verstappen todavía más maduro, más integrado en Red Bull. No lo iba a tener fácil el australiano, así que podría ser un buen momento para marcharse. Además, es un piloto que llevaría concordia, llevaría sonrisas a Mercedes, y eso es interesante, porque convivir con Hamilton tampoco es fácil, suele pasar con los campeones, y esa actitud de Ricciardo podría ser muy interesante. Por otro lado, sería un guantazo a Red Bull, en cualquier caso, llevarse tanto a Verstappen como a Ricciardo, y de alguna manera Mercedes yo creo que se lo guarda, porque cuando Red Bull llevó a la Fórmula 1 a Verstappen, pues también estaba negociando con Mercedes y se lo arrebataron, ¿no? Red Bull puso lo que hubo que poner para que no se fuese a Mercedes. Esto sería una buena manera de devolvérselo. Veremos si entre austriacos se ponen la zancadilla, ¿no? Entre Helmut Marko y Niki Lauda. Para acabar con la parte Red Bull, creo que habría que valorar a Carlos Sainz también. ¿De acuerdo? Carlos es un piloto joven, pero bueno, también Wehrlein y Ocon son muy jóvenes y los hemos nombrado como posibles candidatos. Tendría que romper el contrato, pero creo que podría romper el contrato, sinceramente, con Red Bull. Creo que podría. Marko, yo creo, incluso estaría dispuesto a hablarlo porque se lo debe a Carlos y lo siente así y lo tienen reconocido así entre ellos, así que no sería una locura. Y también es un piloto que llevaría concordia a Mercedes probablemente por su forma de ser, por su forma de abordar el trabajo. Además tiene una buena relación con Wolff y con Lauda. Tampoco sería 100% descabellado, no es la opción más probable, pero había que contemplarla. Decíamos que Carlos era muy joven, pero hay otro español que no es tan joven,
Y ese sí que tiene más opciones. Hablamos evidentemente de Fernando Alonso. Estoy convencido, tampoco he leído el contrato, así que siempre es meterse en un jardín a hablar de estas cosas, pero yo creo que podría marcharse de McLaren. Además, los contratos están para romperse y él ya rompió uno con McLaren. Él es un super top driver, él es lo máximo a lo que se puede aspirar, yo creo, para ofrecer un volante de Fórmula 1. Y es cierto que Mercedes no se la puede jugar, necesita a alguien que le dé garantías. Fernando, en ese sentido, es evidente que lo cumpliría. Mediáticamente sería increíble para Mercedes, para la marca, porque los ríos de tinta que iban a correr iba a ser increíble. Para los periodistas nos iba a dar mucho trabajo. Y esto también puede tener una lectura negativa, pero hablaremos de ello un poquito más adelante, ¿no? Toto Wolff ya dijo en mayo que si Nico no renovaba, porque entonces todavía no había renovado con Mercedes, pues uno de los pilotos que contemplaría, lógicamente, sería Fernando Alonso, y estoy convencido de que están hablando. Claro, por otro lado, van a saltar muchas chispas con Hamilton, es casi seguro. No son los mismos Alonso y Hamilton que se enfrentaron en McLaren en 2007, pero siguen siendo supercampeones y poner dos gallos en el mismo corral es algo arriesgado. Pero quizás si alguien se lo puede permitir, es Mercedes. La edad juega en contra de Fernando, no porque sea más lento, sino porque su recorrido en la Fórmula 1 obviamente no va a ser tan largo como el de Verstappen o como el de Sainz, así que apostar por él pues tiene una fecha de caducidad más cercana. ¿Hasta qué punto es un problema eso? Pues no se sabe, porque tampoco, ni siquiera sabemos hasta cuándo va a durar la implicación de Mercedes en Fórmula 1, ¿no? Más allá de 2020 está todo un poco abierto todavía. No es alemán Fernando, y eso se puede considerar un problema, pero es un problema que comparte con muchos candidatos. Hasta ahora, alemán solo hemos tratado a Berlín. Pero también es alemán Sebastian Vettel. ¿Qué os parecería Sebastian Vettel? A mí me parecería que Sebastian Vettel se iría corriendo de Maranello. No he hablado con él al respecto, pero creo que se iría si tuviese la oportunidad, porque las cosas no van muy bien en Ferrari. Él está frustrado, claramente. Lo de los mensajes de radio ya lo analizó Antonio en su día, no voy a añadir yo nada más. Está quemado, está claro. También es verdad que el invierno apacigua a las fieras. Cambian las normativas, cambian el reglamento técnico. Puede ser un buen año para Ferrari, no lo sé. Sin James Allison la verdad es que es más difícil. Tampoco me parece que Maurizio Arrivabene tenga las riendas muy bien cogidas en el equipo Ferrari, y Sergio Marchionne, con lo buen gestor que ha demostrado ser con las marcas de coches, me da la sensación de que en la Fórmula 1 no la ha entendido todavía del todo, y creo que no está poniendo el mejor ambiente dentro del equipo para que prospere definitivamente y vuelva a una época ganadora. Así que Vettel todo esto lo sabe y me da la sensación de que él querría marcharse. Otra cosa que contractualmente sea posible. Seguro que es uno de los que contractualmente tiene la situación más complicada para dejar su equipo actual, y veremos si eso lo puede gestionar llegado el caso. Además hay otra cuestión con Vettel, y es que creo que es un piloto menos apetecible que otros de los que hemos hablado hasta el momento, porque no ha pasado sus mejores tiempos en los últimos años. 2015 es cierto que ganó 3 carreras, pero 2016 por poco ha superado a Kimi Raikkonen, que unos lo damos casi por enterrado hace un par de años, cuando Fernando le dio un buen repaso en 2014. Así que Vettel tiene sus pros y sus contras, una vez más. Más opciones yo creo que no habría que contemplarlas demasiado. Hülkenberg, que ha firmado con Renault, Bottas, que está francamente deslucido. Sinceramente creo que Mercedes va a ir a tiro más hecho. En este sentido, yo creo que hay 3 candidatos quizá más claros que los demás. Apostar por el futuro sería apostar por Verstappen o por Ricciardo. Alonso sería apostar por el presente, y luego queda la opción conservadora, la opción que le dejaría el camino expedito a Lewis Hamilton y que tal vez consiguiese darle ese punto de tranquilidad al piloto británico que pues le ha faltado últimamente, a pesar de todo, a pesar de que ha hecho una temporada brillante, pero es un piloto más difícil de llevar dentro del equipo. Quizás si al lado le ponemos a un jovencito como Pascal Wehrlein, que además es alemán y que viene de la cantera de Mercedes, pues se terminarían los problemas, no lo sé. Pero también me parecería la opción menos valiente de un equipo que puede permitirse casi cualquier cosa, porque aunque cambie el reglamento, tienen una ventaja técnica importante y unos mundiales ganados que les amparan ante casi cualquier cosa. Yo creo que no se le podría reprochar a Mercedes que tomase una decisión arriesgada de poner otra vez a 2 gallos en el mismo gallinero, y que sinceramente yo es lo que deseo.
Me da igual que sea Ricciardo, Verstappen o Fernando, pero yo pondría uno de esos grandes. Y en el caso de Fernando creo que tiene un encanto, una erótica especial ese fichaje para el equipo Mercedes. Lo que vaya a pasar no lo sabemos. Hemos intentado hacer un análisis rápido en este primer día, digamos, era post-Rosberg, y lo que pase a partir de ahora os lo seguiremos contando en soymotor.com. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones. Gracias por estar ahí, ha sido un vídeo largo. Volveremos pronto con otro que espero que sea interesante y con mucha más actualidad de la Fórmula 1. Hasta luego.